¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La política en ocasiones envuelve muchos juegos sucios, pero quizá ninguno tan bajo y despreciable como llenarse la boca en público abogando por los derechos y las libertades de los pueblos oprimidos, mientras que en privado se está negociando con esos regímenes opresores. Y además por un saquito de monedas. Aunque en el caso del excongresista David Rivera, detenido ayer en el aeropuerto de Atlanta, acusado de 8 cargos de conspiración para cabildear en nombre de Maduro y lavado de dinero, las 30 monedas con las que pagaron a Judas su traición se multiplicaron hasta alcanzar los 50 millones de dólares que supuestamente recibió por negociar con el diablo. De acuerdo a la acusación, David Rivera y la exconsultora Esther Nutfer, con quien sostenía una relación sentimental, conspiraron al trabajar para el régimen venezolano sin haberse registrado como cabilderos de un gobierno extranjero y con el fin de enriquecerse ilegalmente, presionando ante funcionarios americanos en nombre de Maduro para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y el chavismo y conseguir que pusieran fin a las sanciones económicas impuestas. La presión sobre Rivera, ya salpicado en el pasado de varios escándalos y de nexos con el régimen de Ortega en Nicaragua, pues había ido en aumento después de que saliera a la luz una demanda civil interpuesta hace 2 años por PDVSA USA, una filial de la petrolera estatal venezolana, a su firma consultora Interamerican Consulting por incumplir un contrato de 50 millones para evitar que Estados Unidos impusiera sanciones contra la petrolera y contra la élite del gobierno venezolano. Un objetivo que aparentemente no se cumplió y por el que, se ha pedido la devolución de los 15 millones de adelanto después de que Trump reconociera a Juan Guaidó como líder legítimo en Venezuela e impusiera duras sanciones. Los registros a raíz de esta demanda muestran además que la consultoría estaba estrechamente coordinada con Raúl Gorrín, un infiltrado venezolano, magnate de los medios de comunicación, sancionado y acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, y parte de esos 15 millones se transfirieron además a 2 de sus socios y a una empresa en Miami encargada, según PDVSA, para el mantenimiento de uno de los superyates de este hombre, de Gorrín. ¿Será lo que dije Diego? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues un tema extremadamente polémico, porque en medio de todo lo que está ocurriendo con la computadora de Hunter Biden, etcétera, estos escándalos realmente siguen siendo para frotarnos los ojos. Y lo que hemos contado forma parte, para que ustedes estén claros, de lo que presentó la fiscal, que son precisamente esa querella donde se explica y se detallan todos los cargos en contra de David Rivera, que por su parte ha dicho que él es inocente. Y para hablar sobre esto tenemos a Negar Granado, abogado venezolano. Muchísimas gracias, Negar, como siempre, por acompañarnos. Gracias. Y Francisco Poleo, vicepresidente del diario El Nuevo País y de la revista Z. También, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. A ver, Francisco, comienzo contigo, que te tenemos ya precisamente en pantalla. Cuéntame un poquito cómo ha sido tomada esta noticia, porque obviamente una cosa es desde el punto de vista periodístico para nosotros y otros para los que seguís además la actualidad de Venezuela. Mira, esto solo demuestra que la penetración de la dictadura, la penetración internacional de la dictadura ha sido brutal, ¿no? Y que la dictadura tiene los aliados menos esperados, porque David Rivera no solamente es que era un congresista, miembro del Partido Republicano, sino en el estado de la Florida era una persona muy influyente en el ámbito, en el espectro conservador, y tan así que era gran amigo, por ejemplo, o es, no lo sé, de Marco Rubio, con quien incluso fue roommate, fue compañero de cuarto en la universidad, ¿no? Entonces, los tentáculos de la dictadura, en efecto, penetran profundamente, ¿no? Donde se lo proponen. Y en el caso de Estados Unidos, en efecto, desde el comienzo de la presidencia de Donald Trump, ellos intentaron acercarse a esa administración, como lo hacen con todas las administraciones. En ese caso lo hicieron a través de Citgo, ¿no? Que fue quien contrató a este lobista, David Rivera, este político conservador. Y bueno, no solamente en el caso de Raúl Gorrín, a quien se le acusa de tener nexos con David Rivera, sus andanzas en Estados Unidos en ese momento eran públicas y notorias. De hecho, hay una foto muy famosa de Gorrín
en ese momento, no reunido, pero en un encuentro en el cual participó Mike Pence, y sale Gorrin dándole la mano, hablando con el Ujú. entonces vicepresidente, ¿no? Entonces, sí, ellos intentaron muchísimo, bueno, penetrar en ese mercado porque sabían lo que se les podía venir con una administración conservadora. Al final no lograron Pero sus claro, objetivos y ese ahí es el está punto. Ese el es el kit punto de que la me, cuestión, claro, ¿no? ese es el punto que me parece importante. Intentarlo, todos los lobistas lo van a intentar, conservadores o demócratas o seguidores del Señor de los Anillos. Eso es obvio, eso es el trabajo por el que les pagan. Otra cosa es que esos tentáculos que ellos mueven y hacia dónde van pueda realmente hacerles caso y mover ese tema por el cual ellos les están llevando. En este caso no funcionó. Se supone que a los congresistas o a los senadores o a la gente a la que se acercó pues no le hicieron mucho caso, porque a los 3 días, como repito, Donald Trump puso sanciones severísimas a la administración de Maduro y reconoció a Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. Así que por ese lado no funcionó. El tema aquí quizá va más por la parte de Venezuela, de cómo realmente se están tratando de infiltrar, de cómo buscan la manera de poder mover esos tentáculos sin pena y sin gloria, además, porque hasta este momento no se ha conseguido nada, que sepamos, para que a Nicolás Maduro se le contemple de otra manera, a excepción de estas negociaciones que se están llevando a cabo en este momento con ese régimen. Poca México. cosa se había conseguido más. Sí, definitivamente lo que tenemos que analizar aquí es cómo los tentáculos de la corrupción permean en la política de los Estados Unidos, o tratan de permear en la política de los Estados Unidos. Me llama poderosamente la atención la posición que mantiene David Rivera, conociendo quién es el señor Raúl Gorrín, uno de los sancionados por los Estados Unidos por lavado de dinero, y conociendo de que Es un personaje muy conocido, ¿verdad? Realmente yo, excepto el nombre y que era un infiltrado, alguien que tenía cargos concretos por las agencias federales, acá no se ve mucho más. Raúl Gorrín se dio a la tarea de blanquear, cuando el dólar paralelo en Venezuela no había dólares, de blanquear los dólares para que los magnates venezolanos pudieran obtener los dólares a través de compañías, y eso le llevó a que comprara Globovisión. El canal de noticias Globovisión actualmente Azuluaga, es los de propiedad, Zuluaga y de Rabel. eso es correcto, es propiedad de Raúl Gorrín, pero que no se lo compró directamente a Zuluaga, sino que hubo una intervención por parte del Estado y el Estado le dijo, aproveche y cómpralo. Qué horror. Adicional a eso, debemos reconocer que este tema del lobismo del señor David Rivera no es nuevo, eso no es a partir del lunes. Hace 2 o 3 años Raúl Rivera estuvo también en las noticias porque se reconoció o se conoció de que había firmado un contrato por 50 millones de dólares, que le habían dado 15 millones de dólares, y de esos 15 millones de dólares le había dado 10 millones de dólares a Leopoldo López y Lilian Tintori. Eso fue lo que dijo hace 2 o 3 años. Pero hoy ya la Fiscalía, definitivamente la justicia de los Estados Unidos es bien interesante, es una justicia que actúa silenciosa, pero cuando da el golpe es bien certero. En este momento David Rivera está siendo acusado de 8 cargos, uno de ellos por legitimación de capitales o lavado de dinero, y por la suscripción de ese contrato de asesoría para hacer lobbies sin haber estado inscrito como agencia para el lobismo por el Departamento de Estado. Por eso. Nosotros seguimos aquí comentando en la mesa de aquella famosa fotografía también que había salido en los medios de comunicación, que se le vinculó en aquel momento a través de Alegra con el régimen de Daniel Ortega. Pero yo hacía una pregunta antes de la pausa, porque nosotros realmente no sabemos, no pensaría que por ser ya lobista acá quizá puede ejercer también de lobista para gobiernos extranjeros, pero creo que eso no es así, ¿verdad, Francisco? Mira, para ejercer como lobista para gobiernos extranjeros tiene que registrarse de una manera especial como lobista extranjero, lo cual definitivamente no hizo luego de haber firmado un contrato por 50 millones ¡Qué barbaridad! de dólares. Sí, hay que verle la cara a 50 millones de dólares por parte además de un régimen, de una dictadura que tiene a un país subyugado a una crisis humanitaria compleja, 50 millones de dólares de un país que tiene la mayor crisis migratoria del mundo,
hay que verle la cara a eso, y ahora descaradamente dice que él más bien contrademanda a Ujú. PDVSA, a Citgo, porque le deben dinero. Eso lo dice con su cara muy lavada. Ahora, cualquier cosa que diga David Rivera en este momento debe ser tomada con pinzas, Ajá. evidentemente, no debe tomarse con gran valor, incluyendo lo que dice de los nexos, ¿no?, entre Raúl Gorrín y él mismo con la oposición venezolana. Cualquier cosa debe pasar primero por un tribunal, porque estamos hablando de una persona que no solamente es una persona, además, que mintió a sus electores también, porque les vendió una posición política que claramente no respetaba, y ahora descaradamente dice que más bien le deben dinero. No solamente reconoce que trabajó para la dictadura de Nicolás Maduro, sino que además dice que esa dictadura le debe dinero. Mira, como tú dices, 50 millones hace falta que si respirar muy hondo y lavar muchas conciencias para cobrar por una consultoría ese dinero. Es una cosa totalmente increíble. Pero por encima de todo esto, este ha sido un hombre que se ha llenado la boca para hablar de la libertad de Cuba, de la libertad de Venezuela, de la libertad de Nicaragua, y que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Fíjense que en la acusación los fiscales dicen que en octubre del año 2017 Rivera envió un mensaje de texto reconociendo que debía registrarse para hacer lobby para el régimen venezolano. De lo contrario, abro comillas, mi abogado me ha dicho que actualmente es ilegal, sería un escándalo de proporciones monumentales. Esto fue en el año 2017, estamos en el 2022. 22, Pero 5 años sobre atrás. todo, abogar, como yo digo, por la libertad de los pueblos sentarte a negociar con los represores. Mira, ¡Wow! Marian, yo, si mal no recuerdo, para el año 2014, cuando hubo una de las principales crisis humanitarias de Venezuela, producto del encarcelamiento de Leopoldo López, los estudiantes que estuvieron en la calle, uno de los principales promotores de lo que era llegar a Estados Unidos para pedir que Estados Unidos llevara sanciones contra el régimen de Venezuela fue David Rivera. Era una persona amiga del pueblo de Venezuela en los Estados Unidos. Era una persona que de alguna u otra forma se dio a la tarea de recibir en su oficina a ciertos venezolanos para que les pudieran explicar cuál era la situación que se vivía en Venezuela desde el punto de vista político. Y hoy en día estar involucrado en un lobby para levantar las sanciones contra el régimen, un régimen opresor, como lo dijo Francisco Poleo, un régimen violador de derechos humanos, un régimen que lamentablemente no está trayendo ningún beneficio a Estados Unidos, más allá de una crisis humanitaria, la mayor crisis migratoria que ha enfrentado Latinoamérica la tiene hoy en día Venezuela, abogando para que levanten las sanciones de un régimen criminal. Es Claro, algo porque que no... estamos criticando, por ejemplo, de la forma que lo hacemos, porque creo que es absolutamente criticable que cualquier administración, cualquier gobierno, e insisto, independientemente si es republicana o si es demócrata, aquí estamos diciendo que hay que abogar por la decencia y hay que abogar por las causas justas y no precisamente solamente por el interés. En el caso de estas negociaciones que se pretenden abrir ahora con Venezuela, que nosotros hemos criticado, la forma en la que se puso a dos narcosobrinos de Maduro en libertad, la forma en la que se ha trabajado por debajo de la mesa apartando a la oposición y la representación de Juan Guaidó para contemplar nuevamente sentarse a negociar con un dictador. Quiero decir, cuando todas esas cosas ocurren, Francisco, uno se pone a pensar realmente cuáles son esas causas y qué peso tienen esas causas en naciones como esta, en países como este y en organizaciones internacionales. Y te hablo de Europa y te hablo de Estados Unidos y te hablo de la Organización de Estados Americanos y te hablo de Naciones Unidas, porque esto es una especie de farsa viva voce. Mira, el tema de Venezuela es sumamente complejo porque las raíces no son, son económicas, no son sociales, es un tema político de un grupo que tiene secuestrado el poder y que no lo va a entregar, al menos que lo saquen. Tienes dos opciones, o sacarlo por la fuerza o ofrecerle lo que llaman, mira, una amnistía, una justicia transicional. Al final del día eso se llama impunidad. Entonces, te estoy hablando simplemente lo que es la realidad. O lo sacas a la fuerza o estás dispuesto a eso, o entonces negocias con ellos una transición que la única manera de ofrecérsela es
a través de esa impunidad. Entonces es un tema sumamente complejo, porque estamos hablando además de violadores de derechos humanos, ¿no? Entonces esos violadores de derechos humanos tienen que responder de alguna manera ante la justicia, no se pueden ir de rositas, no se pueden ir como si no hubiera pasado nada, pero a la vez necesitas sacarlos del poder cuanto antes, porque hay una crisis humanitaria compleja, porque hay una crisis migratoria, porque hay gente sufriendo, y cada minuto que esa gente se mantiene el poder secuestrado, es peor para la población, es peor para la región inclusive, ¿no? Porque es un tema que ya escapa de las fronteras de Venezuela. Por eso es un tema sumamente complejo, y es un tema justamente que tiene que encontrar esa delgada línea roja en la que se pueda solucionar haciendo justicia, porque sin justicia, el problema es que si no hay justicia, Marianne, tampoco sanará el país, y el problema simplemente seguirá. Tiene que haber justicia para que la sociedad sane y pueda seguir adelante. Sin eso, pues nos quedaremos estancados. Y es preocupante también, ¿no?, el hecho de que se utilice la mediación de personas que están bien conectadas, no precisamente para defender una causa justa, ¿no?, sino para defender 50 millones de dólares en el caso de que eso sea así como dice la querella. Marianne, tú traes a la mesa algo bien interesante, y es esta mesa de negociación que se inició en agosto y continúa ahorita en noviembre, impulsada inicialmente por el país de Noriega, como anfitrión México. Actualmente Colombia y México son los anfitriones y los que están impulsando esta mesa de negociación y diálogo. Pero definitivamente para llegar a una negociación tiene que haber concesiones recíprocas de ambas partes. Y aquí el único que ha salido ganando al día de hoy es el régimen de Nicolás Maduro. El régimen de Nicolás Maduro consiguió la liberación de los dos narcosobrinos. El régimen de Nicolás Maduro consiguió que se reconociera la esposa de Alex Saab dentro de la mesa de negociación con actuaciones plenipotenciarias. Adicional a eso, consiguió de que se le otorgara una licencia a Chevron para que siguiera exportando y explotando el petróleo. Y que puede seguir ampliándose. Y adicional a eso, hoy en día tiene una condición que llama todavía más la atención por lo absurda que es, que no es otra que la única forma de llegar a unas elecciones libres, que es lo que está pidiendo la oposición, es que haya levantamiento pleno de todas las sanciones, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea. Entonces, habría que definir qué interpreta por unas elecciones libres. Libres. Porque si libres es salir a votar, sí, claro, todo el mundo es libre de ir a votar. Otra cosa es que se respete el proceso democrático. Y que se declare el elegido al que el elector consideró que debería ser elegido, no la continuación de un régimen que se midió en unas urnas para poder legitimarse aún más. Te digo, cuando la libertad de los pueblos y sus derechos están en juego, yo creo que